Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy, como cada lunes y viernes, estamos en la preciosa playita, un sitio increíble. Es la playa de La Elvira, en el municipio de Alfaz del Pi, y desde aquí vamos a hablar sobre las últimas noticias, que como siempre os traemos las noticias de última hora. Hoy tenemos tres noticias bastante importantes, y la gente que ve nuestro canal de vlogs familiar, que es Diario España con Ana Vlogs, ya han adivinado una de estas noticias y han comentado que seguramente ya sabemos las noticias sobre los últimos datos del paro aquí en España, y eso es cierto. Hoy vamos a hablar sobre ello, en cuanto ha bajado, cuál es la situación en general aquí en el país con trabajo y en nuestra región, nuestra provincia de Alicante como tal. Lo segundo va a ser una noticia oficial que llegó ayer a última hora, y es un acuerdo que por fin se ha alcanzado para toda la Unión Europea en referencia a la prohibición definitiva de vender coches que no son eléctricos o no tengan unos combustibles alternativos. ¿Desde cuándo será y qué es lo que significa para todos aquellos de nosotros que tenemos coches a combustión todavía? Y la última noticia será sobre los médicos en España. Ha aparecido otro artículo, otra entrevista con diferentes médicos aquí, y realmente hay gente todavía que no sabe muy bien por qué los médicos huyen de España como tal, cuál es la situación, por qué no quieren trabajar en ese sector, al no ser que sea por vocación pura y dura. Y todos aquellos que queréis venir aquí y queréis homologar vuestro diploma como médico o estudiar aquí desde cero, aunque es una carrera muy larga y costosa además también, ¿por qué tal vez deberían replantearse esto? Pero lo primero de lo que vamos a hablar es sobre el paro en España. Según los últimos datos que recibimos ayer, tan solo ayer, el paro ha bajado. Además, ha bajado con una cifra bastante notable. Cayó en más de un 73.830 personas. Y es un máximo absoluto, en el sentido de que mucha más gente ha encontrado trabajo, y estas cifras son mejores desde 2008, que fue el año de la crisis, fue el año de cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Fueron los tiempos difíciles para España, prácticamente igual de difíciles que cuando estalló toda la pandemia. Empezamos con la inflación y, bueno, ya sabéis toda la historia, ¿cierto? Pues entonces, más o menos fue lo mismo lo que pasó en 2007-2008, y estas cifras son mejores desde este año. Solo en abril se crearon 238.500 plazas, empleos como tal, y todo esto es gracias al tirón que está proporcionando el turismo. En España en general, no solo en nuestra región, que es una de las más turísticas, Costa Blanca y Comunidad Valenciana como tal, no solo aquí, sino en general por toda España, el turismo se ha recuperado. De hecho, según los datos oficiales, estamos mejor que en el año 2019, justo pre-pandemia. Hemos recuperado el sector británico también, el sector nacional. Hay muchos otros que son, por ejemplo, noruegos, holandeses, franceses, belgas, portugueses. Hay un montón de países que siguen viniendo, y se ha recuperado toda la dinámica habitual que hemos tenido aquí durante muchísimos años. Así que esto se nota porque en hoteles, en bares, en restaurantes, en cafeterías, en un montón de sitios diferentes, ya funciona todo como habitual. De hecho, ahora la gente, incluso os voy a decir más, no temen decir que van a dejar algún tipo de trabajo. Por ejemplo, en hostelería, si una persona no está contenta con un trabajo, digamos en un bar, en un restaurante, lo que sea, lo deja, y es que el mismo día o al día siguiente encuentra otro trabajo. Ojo, no os estoy animando a que lo hagáis, ¿vale? Simplemente os estoy comentando que la gente no tiene miedo, si les echan o si pasa cualquier cosa, de que se vayan a quedar sin trabajo. Sí es cierto que las condiciones igual no serán del todo buenas, que igual todo el tema de trabajo en hostelería, ya sabéis que es súper difícil, y que hay mucha injusticia e incumplimiento de todo lo que es el convenio colectivo de hostelería en la Comunidad Valenciana, con las horas extra, con los pagos, etcétera. Pero si hace falta,
hay un montón de trabajo. Es cierto que hay que tener papeles, obvio, siempre no me canso de deciroslo nunca, siempre, siempre, siempre con papeles, por favor, porque sin papeles es imposible prácticamente, al no ser que conozcáis a alguien, al no ser que sea algún sitio donde pues se quieran arriesgar a hacerlo, pero por lo general ya no es como hace décadas que contrataban sin papeles. Ahora no es el caso, no os arriesguéis, intentad siempre hacer las cosas de manera correcta, por favor, porque os facilitará muchísimo las cosas. Y en general, aquí la temporalidad está también en los mínimos. Ya sabéis que desde hace tiempo contratos temporales eran el hit del verano, como se dice, era lo más popular, lo más habitual, pero ahora al entrar la nueva ley en vigor, los contratos temporales han pasado al tercer plano. Lo primero son los contratos fijos que ya han habido desde hace tiempo y después les sigue contratos fijos discontinuos, que son los que sobre todo se usan en trabajos que varían según la temporada. En el turismo y hostelería se usa muchísimo y la gente trabaja todo el año menos 1, 2 o 3 meses según lo que le hace falta al establecimiento y después teniendo obligación de volverles a llamar. Por eso se llama fijo, pero discontinuo a la vez, porque discontinuáis por un periodo limitado de tiempo. Y luego vuelves al trabajo como si nada. En este tiempo, si tenéis paro, podéis cobrar el paro, podéis estar trabajando en otro lugar, por ejemplo, o descansar si tenéis dinero ahorrado y no necesitáis trabajar y podéis permitiros el lujo de estar en casa descansando y disfrutando durante este tiempo que no estáis trabajando en vuestro trabajo habitual. Y aparte de todo eso, si no fuera por la inflación, por los costes de la vivienda de alquiler y de compra, estaríamos perfectamente, porque trabajo hay, el motor de trabajo se ha recuperado y es lo mejor porque sabes que no te vas a quedar sin nada. A las malas puedes coger cualquier trabajo que pilles simplemente para sobrevivir hasta que busques un trabajo que realmente te conviene. Solo nos falta arreglar un poquito el tema del precio de los productos, de la comida, de la cesta de la compra y también nos hace falta arreglar el tema de alquiler y los precios de la vivienda para comprar. Entonces, más o menos estaríamos tal como estábamos en 2019-2018, cuando no parecía que tuviéramos tantos problemas como tal. Y realmente ahora que pensamos es que tampoco teníamos tantos problemas como tenemos ahora mismo. Pero todo está mejorando y ojalá siga así. Cualquier pequeña noticia positiva que sea es muy, pero que muy bienvenida. La siguiente noticia que os quiero compartir y ya es oficial, la Unión Europea, cito, prohíbe definitivamente vender coches que emitan CO2, o sea que son coches de combustión, ¿vale? A partir de 2035. ¿Qué es lo que va a pasar? Por fin han alcanzado el acuerdo todos los países y aparte con Alemania. Alemania ha estado en contra porque decían que va a haber combustión diferente, combustibles diferentes que son como sintéticos, combustión sintética, y en Alemania, ya que es casi el mayor productor de coches, cuántas fábricas hay en Alemania para producir los vehículos, ¿no? Ellos, al ser también una de las economías más importantes de la Unión Europea, como tal, que es un hecho, no lo tenían muy claro qué tipo de combustible sintético va a haber, cómo va a funcionar, cómo va a ser con los motores, qué es lo que iba a pasar. Había tanta incertidumbre que han decidido negarse en aceptar esa ley, esa propuesta, hasta que no se les aclare qué es lo que va a pasar. Al final se ha aclarado, por lo tanto, Alemania da un sí y ahora ya no está en contra, sino está a favor. Habían un par de países que se han opuesto, que se han quedado como ahí al margen un poquito, pero por lo demás la gran mayoría lo han aprobado y es lo que va a pasar a partir de 2035. ¿Qué es lo que significa? ¿Significa que ya no podremos usar nuestros coches? No, simplemente significa que, ojo, coches nuevos y furgonetas no podrán venderse a no ser que sean 100% eléctricos o motores con esa combustión sintética. ¿De acuerdo? Coches de combustible diésel, gasolina, gas, yo que sé, lo que más haya así, todo lo que emite un CO2, todo lo que tenga emisiones de ese tipo, no se va a poder vender. No dicen nada de camiones, simplemente dicen coches y furgones, coches de uso en plan familiares típicos normales que conducimos todos y furgonetas. Por lo demás, otros tipos de vehículos no los especifican de momento en esta ley. Toda la gente que tenga coches de ese tipo de emisiones
los podrán tener, pero cada vez más y más se va a limitar la circulación. Por ejemplo, en Benidorm ya poco a poco están limitando toda la zona céntrica, las zonas principales de acceso de la ciudad, el centro, el casco antiguo, playas, etcétera. Están limitando más y más, y la idea es solo permitir vehículos eléctricos en esa zona. Lo mismo en un montón de otras partes, en Valencia, en Madrid, ya se ve desde hace tiempo el centro estaba cerrado también para ese tipo de vehículos. Yo qué sé, pues en Alicante, por ejemplo, en Calpe, todo esto obviamente se está limitando muchísimo ahora. Así que la idea es que toda la gente desde algún sitio saque el dinero necesario y se compre. Y justo en este preciso instante mi micrófono ha dejado de funcionar. Seguramente se le haya ido la batería, se haya descargado, lo que sea que haya pasado, pero me di cuenta ya en casa, así que aquí es donde vamos a terminar la segunda parte del vídeo, digamos ya la parte final, la última noticia. En la penúltima sobre los coches he estado comentando que así es como poco a poco la gente va a cambiar hacia los vehículos eléctricos. Con suerte los precios bajarán porque solo habrá vehículos eléctricos y con carburantes sintéticos de estos, así que el mercado será mucho más grande de estos vehículos, lo que permitirá también reducir los costes porque ya no será como súper novedad y algo exclusivo, ¿no? Así que veremos a ver qué es lo que va a pasar. Comentadnos si vosotros tenéis un vehículo eléctrico o si seguís utilizando el vehículo de combustión como hacen tantas personas aquí en España. Y la última noticia que os estaba comentando tan a gustito en la playita, pero que el vídeo y el micrófono me han jugado una mala pasada, fue sobre los médicos. Los médicos en España ahora mismo están pensando en volver a manifestarse, en volver a protestar, porque obviamente son especialistas que trabajan por vocación, ¿de acuerdo? O sea, hay que saberlo, hay que pensarlo, porque ese tipo de profesión, si no tienes vocación para ello, es que no vas a poder aguantar, porque si no, es que no se explica de otra forma. Ahora mismo tienen guardias de 24 horas. Muchos de ellos tienen guardias de 24 horas. Es un día entero. Lo normal y lo habitual, pues en muchos países pueden ser, pues yo qué sé, 12 horas, ¿no? De guardia. Después descanso y después volver. Pero es que aquí 24 horas. Y dicen, cito, que son inhumanas a cualquier edad. Obvio, ni a los 18 años, ni a los 20, ni a los 60, ni a los 50, 40, 30, lo que sea, no es normal trabajar 24 horas seguidas. Guardias son guardias, pero no de 24 horas. ¿Dónde está visto esto? Dicen que esto pone en riesgo inmediato a todos los pacientes, y esto es cierto. Si el médico está cansado, si está muriéndose de sueño, además está comprobado que el cerebro no funciona a partir de ciertas horas ya que pasas trabajando, no funciona igual de bien. Y esto se trata de vidas humanas, se trata de salvar, se trata de distinguir entre diferentes síntomas, los que son graves, los que no, los que son potencialmente peligrosos y los que no, los que peligran la vida de esa persona, y salvarlo, ¿no? Medicación adecuada, calcularlo, todo. ¿Cómo una persona después de trabajar tanto tiempo es capaz de hacer eso? No lo sé, pero aparentemente el gobierno, la sanidad piensa de otra forma, y trabajar 24 horas seguidas es para ellos algo normal. Los facultativos también piden bajarlas a 12 horas, no 24 sino 12, que esto sí, aún así es muchísimo tiempo, pero por lo menos el cerebro todavía está funcionando y hay capacidad para resolver problemas de forma adecuada. No como a partir de ya esa franja. Y muchos estudian iniciar una huelga porque todavía no es una información confirmada. El Ministerio de Sanidad lo niega tal cual, pero muchísimos médicos en diferentes centros sanitarios están diciendo que quieren hacer guardias obligatorias, quieren hacerlas obligatorias, estar de guardia hasta los 60 años. Decidme vosotros a mí, una persona de 56, 59, 60 años que pase 24 horas de guardia en el hospital, obviamente sin dormir. En los anteriores tiempos es bastante curioso porque no era tan, ¿sabes? Era algo más tranquilo, aunque aún así la gente acudía, pero el médico que estaba de guardia muchas veces tenía tiempo para dormir o estar en la sala como de descanso del personal, y si venía pues algún paciente salía a atenderlo. Pero es que tampoco es bueno una persona que estaba durmiendo, nada más levantarse, qué buenas decisiones puede tomar. De golpe, no de golpe. Vale, ¿cuánto lo tengo que administrar? Pues es que el cerebro no empieza a funcionar tan rápido, no sé. Eso es la percepción de muchas personas aquí, que realmente no son buenas las condiciones. Además, hay médicos con contratos de
temporales, contratos temporales de interinidad, que es cuando sustituyes a una persona de más de 30 años. Es que hay gente que se ha jubilado siendo interino. ¿Cómo puede ser? ¿Te jubilas sin todavía tener una plaza fija como médico? O sea, que has pasado toda tu vida trabajando en vez de alguien sin una plaza fija, moviéndote de un lugar a otro lugar para poder trabajar y poder sobrevivir. Contadme a vosotros, a mí, si esto es bueno o no. Pero aparte de los sueldos que hay, aparte de las condiciones de trabajo, aparte de estas horas inhumanas de trabajo de guardia en el hospital, en centro de salud, en un hospital privado, donde sea, es que es normal entonces que hay muchísimos especialistas que sienten esa vocación, pero que por culpa de esas condiciones no quieren trabajar aquí en España, se van a estudiar directamente fuera y trabajar ya en un país que les ofrezca mejores condiciones. O, por ejemplo, estudiar aquí, después se van ahí, terminan los estudios o hacen lo que sea, un cambio para poder ejercer ahí mismo. Y es así como funciona. Por desgracia, estamos perdiendo muy buenos especialistas porque la gente que más necesitamos para sobrevivir, que son los médicos, ¿no?, que nos pueden curar, les estamos tratando como gente secundaria y que no son necesarios para nada. Se sienten infravalorados en nuestro país, se sienten que no se les valora para nada, que no importa la labor que ellos están haciendo. Y por ese motivo se van o cambian de oficio o hacen cualquier otro cambio que les permita ganarse dinero a la vez para poder vivir y existir y comer y tener una vida normal, pagando todos los gastos. Y por desgracia quitan del medio lo importante que es la vocación en sí y no ejercen de lo que les gustaría, por el mero hecho de que las condiciones son tan precarias. Además, por ejemplo, en los médicos de atención primaria y de urgencias de centros de salud también se quejan de que hay muchísimos más pacientes que ellos pueden atender y a la vez están atendiendo por teléfono y cita presencial. Trabajan mucho más de lo que es su capacidad en realidad, así que veremos a ver cómo será, pero obviamente es el sector que deberíamos cuidar porque es el sector que cuida de nosotros en el caso de que pase algo y en definitiva creo que deberían ser mejor valorados y bajarles las horas de guardias a 12 porque aunque sean muchísimas es mucho mejor que las 24 inhumanas que están haciendo ahora mismo. Comentadnos cómo es en vuestro país, si en vuestro país los sanitarios son mejor valorados y si realmente las condiciones son mejores que aquí en España. Va a ser muy interesante comparar las diferencias de unos países a otros. Hasta aquí las noticias de hoy. Ahora sí lo hemos conseguido. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo este domingo aquí en el canal. Adiós.